Buenos días, doctor José Andrés Humano, investigador del Colegio de la Frontera Norte, de CONACYT, y bueno, con especialidad en temas de seguridad pública a nivel nacional y global. Gracias por esta entrevista para Agencia Fronteriza de Noticias. Doctor, el tema de la entrevista. La situación en el país, hay una emergencia de salud con motivo de la pandemia por el coronavirus, pero también el tema de la inseguridad sigue igual o va en incremento en toda la República. Desde tu punto de vista, desde tu opinión, ¿se ha descuidado la estrategia de seguridad? ¿Qué está ocurriendo en varias partes del país? Bueno, la situación de seguridad se ha venido deteriorando, o más bien ha continuado deteriorándose a través de todo el sexenio actual, derivado de una premisa que si bien es loable, es equivocada. Y es la idea que tiene el presidente de la República de que para reducir la violencia y la delincuencia hay que empezar por tratar de atender ciertos factores de riesgo que en su momento, por supuesto, sí fueron factores que originaron la violencia y la delincuencia, pero que no es el camino de salida. Es decir, el presidente López Obrador apuesta a que si hay más empleos y si se reduce la pobreza, la violencia y la delincuencia van a disminuir. A ver, sí, efectivamente, la desigualdad, las adicciones, el embarazo temprano, el hacinamiento, todos son factores que de alguna u otra manera contribuyen a generar violencia y delincuencia. Pero la relación causal corre en las dos vías. Una vez que ya tienes la violencia, también esa violencia genera desigualdad, genera adicciones, genera todos estos problemas. Entonces, aunque tú intentes atender estos factores, mientras tengas un entorno de violencia, pues va a ser muy difícil que puedas tener un impacto. En ese sentido, lo ideal es empezar por la violencia misma, ¿no? Sabemos, y si hay algo que nos ha enseñado los últimos 20 años de investigación académica en materia de seguridad y violencia, es uno, que el crimen y la violencia tiende a concentrarse, y tiende a concentrarse mucho. Es decir, un pequeño porcentaje de personas en un pequeño porcentaje de lugares tienden a cometer la gran mayoría de los actos de violencia y delincuencia. Y en ese sentido, si tú empiezas por la violencia misma y diseñas estrategias, por supuesto que contengan un adecuado balance de prevención y también de castigo, enfocadas a esas personas de alto riesgo, vas a ser mucho más eficaz que una estrategia generalizada que trata de irse a atender factores de riesgo de fondo, que uno, tomarían muchos años en dar resultados, y dos, que mientras prevalezca la violencia, tus esfuerzos se van a ver seriamente limitados, ¿no? Esto se parece un poco a un paciente en urgencias en el hospital que llega herido porque lo apuñalaron, porque participó en una riña, bajo los efectos de alguna droga, y pues así el médico quisiera primero pues ponerse a dar tratamiento para la prevención de adicciones o para prevenir conductas agresivas, cuando lo primero es detener la hemorragia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no detienes la hemorragia, nada de lo demás importa. Entonces parece un poco a algo así, ¿no? Y esto se le llama estrategias de disuasión focalizada, y sabemos que funciona. ¿Tú crees que la estrategia estuvo mal planteada desde el arranque? Si bien es cierto que, como tú lo señalas, hay que atender la desigualdad, la raíz del problema, también hay otros factores y hay personas que están vinculadas a estas actividades delictivas, pero no necesariamente son pobres, o el ser pobre no significa que se van a dedicar a delinquir. Y por otro lado,
no sé si tú compartes la opinión de que no tenían una radiografía fiel de la gravedad del tema de la delincuencia organizada en el país cuando llegaron al poder el gobierno de la Cuarta Transformación. En efecto, no la tenían, en particular empezando por ese diagnóstico. Se asume primero que es un problema generalizado en el país. No es un problema generalizado. Son un porcentaje pequeño de los ciudadanos de este país los que cometen la mayoría de la violencia y la delincuencia. Lo hacen a través de grupos. Es un problema de jóvenes matando jóvenes, pero son en el espacio público, pero son ciertos jóvenes en ciertos lugares los que lo cometen. No es un problema generalizado. Entonces, se tienen que diseñar estrategias focalizadas para atender la violencia que están cometiendo estas personas. Es decir, ya hemos cometido estos errores en el pasado, se cometió en el sexenio de Peña Nieto, en esta idea de querer hacer programas generalizados, por ejemplo, cuando querían dar clases de Zumba en todos los polígonos de alta desigualdad, pensando que eso contribuía a reducir la violencia. No, eso no sirve para nada reducir la violencia. Y muchos de estos programas en particular, porque llegan a personas que el 90 y tantos % de las personas de igual manera no iban a ser personas violentas o delictivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú tienes que enfocar tu estrategia a estas personas de alto riesgo. Y si eres claro y logras comunicar un mensaje de certeza y certidumbre, porque algo de lo que también sabemos es que la certeza y la certidumbre, perdón, la certeza y la celeridad, no certeza y celeridad en el actuar de las autoridades es fundamental para reducir la violencia, ¿no? La severidad es incluso contraproducente, porque a la hora en que tú quieres poner penas severas, las penas severas toman más tiempo, tienes menos, es menos seguro que las puedas aplicar. En ese sentido necesitas actuar rápido y certero, que las personas sepan cuáles son las consecuencias de los actos. Y si tú haces esto y concentras tus actividades en este grupo de personas, y sobre todo si entiendes que la violencia se comete de forma grupal y generas estrategias de disuasión de la violencia enfocadas a grupos y no a personas, vas a ser más eficaz en reducirla. ¿Tú crees que el mensaje de la liberación del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en octubre del año pasado fue un mensaje erróneo para quienes se dedican a estas actividades? De decir, pueden andar y hacer a lo largo y ancho del país, o por lo menos en los estados donde tienen influencia estos grupos criminales. Fue un mensaje negativo al gobierno porque pues vemos que después ocurrió lo de Sonora, en los límites con Chihuahua, la masacre de esta familia, y pues en días anteriores vimos que en Caborca llegó un comando intervino en este municipio y también en Celaya. Cada vez hay un reto mayor, ya no solamente a la sociedad, sino al Estado. Claro, es que el mensaje que se está mandando es completamente el equivocado. Es decir, si ya había sido por él, entonces tienes que terminar la tarea. Cuando tú dices que vas a hacer algo o lo intentas hacer y luego te echas para atrás, hay que pensar en la psicología del ser humano. Y esto es algo que cualquier mamá de cualquier niño sabe. Si tú dices, si haces esto, va a pasar esto, y no lo sigues, pues la persona entiende que no hay consecuencias de los actos, y las otras personas que lo ven entienden que no hay consecuencias de los actos y van aprendiendo. Y en ese sentido, lo que estamos viendo hoy en Guanajuato con las acciones del Marro, pues en cierta forma es un aprendizaje de lo que sucedió en su momento en Culiacán, ¿no? Es decir, oye, pues si tú me atacas y yo respondo con fuerza, entonces tú te vas a echar para atrás. ¿Por qué? Porque no hay certeza sobre la acción gubernamental. No está claro cuáles son las consecuencias de los actos y tampoco está claro cuáles son las actividades o las conductas que el Estado no va a tolerar. Y eso es importante. Hay que concentrar la actividad del Estado. Hoy por hoy, el Estado mexicano no tiene la capacidad de aplicar el Estado de Derecho en todo el territorio sobre todas las personas. Pero sí puede seleccionar cuáles personas y a cuáles grupos no se les va a permitir cierto tipo de conductas. Y decir, a ver, ustedes sabemos que están haciendo esto,
y no lo vamos a permitir. Y la próxima ocasión que suceda, entonces va a haber una reacción con toda la fuerza del Estado respecto a lo que están haciendo. Y entonces, si tú haces eso y efectivamente actúas en consecuencia, los grupos aprenden. No es necesario que se lo apliques a todos. Con que se lo apliques a uno, poco a poco el resto va aprendiendo lo que sucede con las acciones, o sea, de cuáles son las nuevas reglas del juego. Y ahorita lo que hay, pues, es un equilibrio de alta violencia y delincuencia, donde, pues, lo que parece es que no queda claro que haya ningún tipo de certeza ni celeridad en el actual gubernamental. Están replicando estas situaciones. El día de hoy, el secretario de Seguridad Pública Nacional, Durazo Montaño, anuncia que se va a reforzar la presencia de la Guardia Nacional y el patrullaje militar en algunas partes del país. Pero también hace un mes y medio, el presidente firmó el decreto que le otorga al ejército mexicano la facultad de seguir haciendo tareas de patrullaje, que son funciones civiles que están fuera de su esfera constitucional. Como eso viene para mí como que a confirmar nuevamente que la estrategia es fallida, errónea, porque al arranque pues echaron a andar la Guardia Nacional, tomaron marinos, militares, policías federales, un aparato de seguridad pública nuevo, no ha funcionado, regresan a las Fuerzas Armadas para mantenernos en las calles, están dando tumbos por todos lados. Sí, es que esta idea de querer apostar a la saturación mediante el despliegue de elementos, es decir, no tengo policías, entonces despliego militares, y lo que trato de hacer es saturar con presencia, nunca va a dar, porque no hay suficientes elementos, es decir, no hay la cantidad de elementos posible para tener presencia suficiente en todo el país. Entonces, esta estrategia es completamente equivocada. Tú tienes que ser selectivo. Es decir, hay que focalizar los esfuerzos en estas personas, en estos grupos de alto riesgo que son los que están cometiendo gran parte de la evidencia y la delincuencia. No, es decir, el 90% inclusive, te puedo decir en una ciudad, pensemos Matamoros, Tamaulipas, que es una de las zonas donde trabajo mucha violencia. El 90%, 95% de la población actúa conforme a la ley, sigue las reglas, va a trabajar, es honesta. Hay un 5% de la población que efectivamente pertenece a grupos que se dedican a actividades ilícitas y cometen violencia. Entonces, concéntrate en ese 5%. Claro. Gran parte de ese otro 95%, incluso con todo lo mal que están en nuestras instituciones, no va a ser violento, no va a ser delictivo, porque la gran parte del trabajo de prevención de la violencia no lo hacen las policías nacionales de justicia, lo hacen lo que los académicos llamamos los controles sociales e informales. Es decir, tiene que ver con la familia, las mamás, la religión, las escuelas, los amigos, y no con policías, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú tienes que hacer entonces es desplegar a la policía en ese 5% que sí requiere una intervención específica, ¿no? Doctor José Andrés Humano, ¿qué otras aristas no ha abordado el gobierno federal y los estados? Porque también hay un distanciamiento entre las entidades federativas, porque unas son gobernadas por otros partidos, no hay una hegemonía, una estrategia vertical. ¿Qué aristas le faltan al gobierno federal y a los estados para que haya efectividad en el tema? Bueno, yo lo que comentaría es, primero, hoy el mundo de mafiosos de 2020 es muy diferente al mundo de narcotraficantes de 2012. Es decir, esa idea o la visión del Chapo y estos cárteles que se dedicaban al tráfico de drogas, ese es el pasado del crimen organizado en México. Hay una situación muy diferente. Por supuesto, tenemos grupos delictivos que muchos se siguen dedicando al tráfico de drogas, pero no es su única actividad y en muchas ocasiones ni siquiera es la más importante, ¿no? Son grupos delictivos de mucho menor tamaño, con una menor organización.
hay una pulverización de la actividad delictiva que dependen mucho más de actividades de extracción de rentas de la sociedad, entiéndase extorsión, robo de combustibles, extracción de presupuestos de las autoridades locales, de secuestros, etcétera. Dependen mucho más de la extracción de rentas de la sociedad que del narcotráfico. Entonces, y esto hace que la dinámica criminal y del crimen organizado sea mucho más local, entonces requiere de respuestas locales mucho más eficaces y eficientes. Y tratar de generar respuestas homogéneas desde lo nacional simplemente no va a hacer sentido, porque lo que puede funcionar para la Ciudad de México o puede funcionar para la ciudad de Monterrey no tiene que ver con la realidad que enfrenta una ciudad como Reynosa, Tamaulipas, o como Acapulco, Guerrero, porque tienen contextos criminales muy diferentes. Entonces tú requieres respuestas desde lo local, personalizadas a ese contexto criminal local, ¿no? Entonces esta idea de querer imponer una misma respuesta para la situación de violencia en todo el país no va a funcionar. Es la misma receta. Doctor José Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte, le agradezco su tiempo, estos minutos para Agencia Fronteriza de Noticias. Un gusto platicar de este tema. Esperamos que en un futuro podamos seguir abordando este y otros temas desde el ámbito de ustedes de allá de la investigación de la academia. Muchísimas gracias nuevamente. Estamos en contacto, doctor. Encantado de saludarte.